¿Qué tal, amigos? El día de hoy conversaremos sobre la duración de la pena de inhabilitación accesoria. En la entrega anterior, si ustedes recuerdan, conversamos sobre la duración de la pena de inhabilitación principal. Y por ese lado, no había, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque respecto al tiempo que se iba a imponer, ¿no? Cuando hablamos de inhabilitación principal por la comisión también de un delito, este claramente estaba regulado ahí en el artículo 38. Y si tenía yo algunas dudas, acudía a lo que estaba establecido en ese documento rector que habla sobre la inhabilitación. Me estoy refiriendo al Acuerdo Plenario 2-2008. Cualquier duda que iba a tener respecto al cómputo, a los plazos, a los tiempos, a la ejecución, acudo a este documento. Es decir, en la pena de inhabilitación principal yo no tenía ningún problema. El pequeño detalle o la pequeña duda se quedaba respecto al artículo 39 del Código Penal, que menciona a la duración de la pena de inhabilitación accesoria. Y este, por ejemplo, señala, hay que darle lectura en estricto, ¿no?, sobre este tipo de pena cuando dice: la inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela o actividad regulada por ley. Ahí se aplica una pena de inhabilitación accesoria. ¿Qué más dice ahí? Este tipo de pena se extiende por igual tiempo que la pena principal. El marco legal lo establece, ¿no?, lo plasma de forma estricta y clara, que este tipo de pena se extiende por igual tiempo que la pena principal. Cuando menciona el código a la pena principal, ¿se está refiriendo a la pena privativa de la libertad o se está refiriendo también a la pena de inhabilitación principal? Por lógica, no podríamos estar hablando, ¿no?, de que si está acompañando esta pena accesoria a una principal, como lo dice el acuerdo plenario, que la principal siempre va a ser, cuando se habla de accesoria, la principal siempre va a ser una pena privativa de la libertad, no estaríamos pensando que cuando habla acá que el tiempo se extiende por igual tiempo, ¿no? O sea, que esta pena se extiende por igual tiempo que la pena principal, no voy a estar hablando de que va a existir una pena accesoria de 8 años, ¿no?, igual que una pena principal de 8 años de inhabilitación. No. Entonces, para no quedarnos en duda, es importante acudir a lo que está establecido en el Acuerdo Plenario 2-2008. Y ahí hay varios ítems, varios fundamentos, ¿no?, que son vinculantes, en las cuales hay que saberlas leer e interpretar también. Veamos. Si uno acude al fundamento 9 de este acuerdo plenario, vamos a encontrar que dice, ¿no?, que la inhabilitación, ¿no?, accesoria, así dice, la inhabilitación accesoria se extiende, ¿no?, por igual tiempo que la pena principal. Lo dice. Si uno acude al fundamento 13p del mismo acuerdo plenario, claramente vamos a encontrar que dice la pena, dice ahí que la pena de inhabilitación accesoria es igual, ¿no?, o se extiende o se aplica igual que la pena principal. Surge algunas dudas, por supuesto, que cuando se refiere que una pena accesoria se aplique o se extienda tanto como una pena principal, estaríamos pues aceptando que si en la pena principal lo tengo que imponer a una persona, no sé, 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años, o de repente de forma perpetua, porque ahí lo dice la principal, entonces tendría que obedecer a ese criterio, porque si lo entendemos, que si se refiere para la pena principal, para la que está establecida en el artículo 38, entonces cualquier pena accesoria que se imponga, ¿no?, para un condenado que de repente ha cometido este tipo de infracciones,
tendría que condenarlo accesoriamente también a 15, 20, 30 o de forma perpetua. Esa es una duda que también el acuerdo plenario en un fundamento lo establece. Cuando dice, acá miren, ve, en el fundamento 9, después que menciona, ¿no?, en ese párrafo, de que la pena de inhabilitación accesoria, ¿no?, se constituye, se aplica igual que la pena principal, en la parte en fin de ese párrafo del fundamento 9 indica que la inhabilitación accesoria no debe sobrepasar, clarito dice el acuerdo plenario, ¿no?, no debe ser mayor a 5 años. Y por supuesto que debe entenderse así, porque no se puede estar pensando que una accesoria, que es complementaria, que está sujeta a una pena privativa de la libertad, por ejemplo, va a ser superior de repente a 5, 10, 15, 20 años, 30 años, 35 años, o tal vez de forma perpetua. No se estaría entendiendo bien. Por lo tanto, el mismo acuerdo plenario da luces muy fulgurantes, claras en este caso, al indicar que cuando un operador jurídico tenga que aplicar la pena de inhabilitación accesoria, esta no debe de pasar de 5 años. Lo dice el fundamento 9 del acuerdo plenario 2-2008. Y hay un caso muy particular, por ejemplo, que se manifiesta en el recurso de nulidad número 3544-2011 Ayacucho, en la cual, pues, de los casos fluyen que esta persona, en primera y en segunda instancia, ¿no?, es decir, fue condenado y fue confirmada su sentencia, ¿no?, en la cual, pues, se le impone 18 años de pena privativa de la libertad y de forma complementaria se le castiga, ¿no?, con la pena de inhabilitación, de acuerdo a los incisos 1, 2, 4, 5 y 8 del artículo 36 del Código Penal peruano, que eso evidentemente implicaba una inhabilitación, una pena de inhabilitación de un tiempo altísimo. Este caso pues llegó a la Corte Suprema y a través de este recurso de nulidad, la Sala Suprema establece que respecto a la pena privativa de la libertad, ese aspecto no se toca, no se confirma. Sin embargo, sí se revoca el extremo de la pena de inhabilitación principal, porque según la Sala, indica que de los hechos que se evidenciaron, ¿no?, que se analizaron, tal vez esta persona, la función o el oficio que desempeñaba, no encuadraba perfectamente dentro de uno de esos numerales del artículo 36, pero sí ameritaba a que se le castigue con una pena de inhabilitación de tipo accesorio. Y ahí, pues, reformando la pena de inhabilitación principal, se le impone a este señor, ¿no?, a 18 años de pena privativa de la libertad, y en el aspecto de la pena de inhabilitación se le castiga con una pena accesoria cuyo tiempo es de 3 años. ¿Qué se observa acá? La aplicación del artículo 39 en correspondencia o en concordancia con lo que está establecido en el Acuerdo Plenario 2-2008. Eso es todo lo que he querido el día de hoy compartir respecto a la pena de inhabilitación accesoria, específicamente respecto a la duración. Muchas gracias.